¿Te has preguntado alguna vez si realmente existe un solo Dios manifestado en tres personas? ¿Sabías que la Biblia habla de un Dios en tres personas, pero no siempre de forma explícita? ¿Cuál es la verdadera característica de cada una de estas tres personas en la divinidad? Estas preguntas son comunes, y hoy, con la ayuda de la palabra de Dios, vamos a despejarlas con versículos clave. ¿Estás listo para descubrirlo? ¿Es cierto que existe un Dios que se manifiesta en tres personas? La Biblia enseña que Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto puede parecer un misterio, pero la Escritura nos da claridad a través de varios pasajes. Por ejemplo, en Juan 1 versículos 1 a 3 y versículo 14, vemos como el Hijo, descrito como el Verbo, existía desde el principio con Dios y es Dios mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Además, en el versículo 14 se nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto nos confirma que Jesús no es una creación, sino una manifestación de Dios. Sin embargo, en Juan 14 versículos 16 a 17, Jesús habla del Espíritu Santo como otra persona divina, prometiendo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Aquí se evidencia la interacción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por último, Mateo 28 versículo 19 nos ordena, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo conecta a las tres personas de la divinidad en una misión compartida. Por lo tanto, aunque Dios es uno, su manifestación en tres personas es una verdad bíblica que no podemos ignorar. ¿Existe un versículo específico que hable de la manifestación de Dios en tres personas? No hay un versículo que diga literalmente Dios se manifiesta en tres personas, pero varios pasajes muestran esta realidad de manera clara. Por ejemplo, en Juan 1 versículo 18 se dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este versículo revela cómo el Hijo da a conocer al Padre, mostrando su relación única dentro de la divinidad. Asimismo, en Juan 16 versículos 13 a 15, Jesús habla del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí se menciona cómo el Espíritu toma del Hijo lo que ha recibido del Padre, mostrando la unidad en su obra. Por otra parte, Lucas 3 versículos 21 a 22 narra el bautismo de Jesús, y mientras oraba, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este pasaje es un ejemplo visible de las tres personas actuando al mismo tiempo. Estos versículos juntos nos dan una visión clara de cómo Dios se manifiesta en tres personas distintas. ¿Cuál es la verdadera característica de cada persona de la divinidad? Aunque comparten la misma esencia divina, cada persona de la Trinidad tiene roles y características específicas en la obra de salvación. El Padre es la fuente de todo y el iniciador del plan de salvación. Por ejemplo, en Juan 6 versículo 44, Jesús declara, Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Esto muestra que el Padre toma la iniciativa en atraer a las personas hacia el Hijo. Sin embargo, en 1 Corintios 8 versículo 6, también se nos dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y por quien vivimos. Esto refuerza su papel como origen de todo lo creado. El Hijo, Jesús es el mediador y salvador, quien se hizo carne para redimirnos. Juan 1 versículo 14 nos explica, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto evidencia su encarnación como el Hijo enviado por el Padre. Además, en Juan 6 versículo 40, Jesús revela su misión, esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. El Espíritu Santo es el Consolador y el que guía a los creyentes. Por ejemplo, en Juan 14 versículo 26, Jesús dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Esto subraya su papel como maestro y guía espiritual. Además, en Juan 16 versículo 13, se nos asegura, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad.
Cada uno desempeña su papel con un propósito específico, pero siempre en perfecta unidad. Así que, si alguna vez te has preguntado sobre las tres personas de la divinidad, estos versículos dejan claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios en esencia, pero con roles únicos y complementarios. ¿Listo para profundizar más en esta verdad y en tu relación con Dios? Ahora que hemos explorado la maravilla de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos como un solo Dios, quiero invitarte a participar. ¿Hay algún aspecto que te llamó más la atención? ¿Te gustaría que profundizáramos más en el papel del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo? Escribe en los comentarios cuál tema te gustaría que tratemos más en detalle y lo desarrollaremos en futuros videos. Además, si este mensaje ha bendecido tu vida, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Ayudemos a que más personas conozcan esta verdad poderosa. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.